Todos sabemos quiénes fueron los nazis, y principalmente su líder. ¿Qué hicieron? ¿Qué hechos protagonizados por ellos marcaron nuestra historia y mucho más? Pero quizás no conocías algunas de las más sofisticadas y secretas armas diseñadas y creadas por el Tercer Reich. Hasta ahora sabemos que tenían mentes de las más brillantes de la época, pero también de las más locas, que eran capaces de crear armas u otro tipo de objetos adelantados a su tiempo. Quédate hasta el final para saber más acerca de este tema. Comencemos. Puesto 10. El Krumlauf cañón curvo era un accesorio para el fusil de asalto ligero alemán Sturmgewehr 44 desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de un arma experimental y no fue fabricada a gran escala. La versión que mayor expansión tuvo fue la I con doblez de 30 grados. Este accesorio tenía una vida útil muy corta, apenas 300 disparos para la versión de 30 grados y 160 disparos para la de 45. Además de su corta vida útil, poseía otras limitaciones. Por ejemplo, las balas tendían a fragmentarse en cuanto atravesaban el cañón curvo, por lo que en lugar de disparar una bala terminaba mandando una ráfaga de mini metralla. Para minimizar el riesgo de explosión por acumulación de gases, incluía dos aperturas laterales que actuaban como válvulas de escape. Pese a que era del todo inútil a larga distancia, el arma resultaba letal a corta distancia. Se dice que con el cañón curvo y de 30 grados se podía alcanzar a una agrupación desde una distancia de 100 metros. También tuvo algunas variantes como por ejemplo la I que empleó la infantería, y también la P, que se usaba dentro de los tanques para despejar los ángulos muertos ante el asedio de tropas de infantería. Asimismo existían versiones con dobleces en ángulos de 30, 45, 60 y 90 grados. Este concepto también ha inspirado un accesorio israelí actual, empleado en la lucha antiterrorista, llamado Corner Shot. Puesto 9. Cañón K.E. Gustav Hertz. El cañón K.E. Gustav Hertz, o también conocido como cañón Dora, fue un inmenso cañón ferroviario de largo alcance, con un calibre de 800 milímetros. Construido en Essen, Alemania, fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial contra las fortificaciones de la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea. Hasta el día de hoy, es la pieza de artillería más grande que se ha construido jamás. El mayor cañón más grande jamás construido tuvo una vida operativa de 13 días, durante los cuales disparó un total de 48 proyectiles. Necesitaba un convoy ferroviario de 25 vagones para ser transportado, 1.400 hombres de dotación y 3 semanas para ser montado. La cantidad de mano de obra necesaria para ensamblar el Dora era enorme. Cada uno de los 80 centímetros K.E. tenía un destacamento completo de no menos de 1.420 hombres al mando de un coronel. Este disponía de su propio cuartel general y personal de planificación. La dotación principal era de alrededor de 500 hombres, la mayoría de ellos necesarios para el complicado proceso de mantenimiento y manejo de la munición. Puesto 8. Cañón de viento. Fue un artefacto ideado para lanzar rayos de aire. Diseñado en Stuttgart durante la guerra, era un tipo de arma que podía emitir un flujo pulsante de aire comprimido. Feo y grotesco en apariencia, estaba construido con un gran caño curvo con un codo en forma de jiba y apoyado en un enorme afuste. Era una maravilla de precisión química, pues actuaba con una mezcla crítica de oxígeno e hidrógeno en proporciones moleculares seleccionadas. Lanzaba, tras una violenta detonación, un proyectil de viento, una especie de taco de aire comprimido y vapor de agua con potencia suficiente para simular el efecto de una granada. Las pruebas se realizaron en Illersleben y se logró destruir planchas de madera de 2,5 centímetros de grosor a 183 metros de distancia. Un prototipo experimental se instaló en un puente sobre el Elba poco antes de acabar la guerra, aunque nunca llegó a ser usado. Puesto 7. Cohete A9. El A9 fue el nombre dado a un cohete alemán de 2 etapas cuyo diseño comenzó en 1940 por un equipo dirigido por Werner von Braun. Nunca llegó a la fase de producción. Se trató del primer diseño práctico de un misil balístico capaz de cruzar el Océano Atlántico. Según los planes, el primer vuelo debería haber tenido lugar en 1946, pero el trabajo sobre el A9 fue cancelado a partir de 1943 para dedicar todos los esfuerzos a mejorar, perfeccionar y a aumentar la producción del V2. De todos modos, von Braun realizó algún desarrollo adicional y algún lanzamiento de prueba a través del proyecto de cohete A4B.
En 1944 se retomó de nuevo el trabajo sobre la 9 bajo el nombre de Project America Proyecto América, pero no se realizaron progresos significativos hasta después de la última prueba con el proyecto A4B, en enero de 1945. A la primera fase de la 9 se la denominó A10 y se trataba básicamente de una agrupación de 6 cámaras de combustión de V2 alimentando una única tobera. La segunda etapa, el A9 en sí, era una V2 refinada y con alas inclinadas. Más tarde las alas se sustituyeron por salientes del propio fuselaje, ya que en el túnel de viento demostraron un mejor comportamiento a velocidades supersónicas y solucionaban el problema del desplazamiento del centro de sustentación en vuelo transónico. Otra ventaja es que en esta disposición se acoplaba mejor a la interetapa con la primera etapa de 10. Puesto 6. Lanzacohetes Fliegerfaust. El Fliegerfaust puño volante, en alemán también conocido como Luftfaust puño aéreo, en alemán, era un lanzacohetes múltiple antiaéreo portátil alemán, diseñado para derribar aviones de ataque a tierra enemigos y es el primer sistema Manpad. Diseñado por Assad de Leipzig en 1944, el Luftfaust fue producido en 2 versiones diferentes. Fliegerfaust A. La primera versión, el Fliegerfaust A, tenía 4 cañones de calibre 20 mm. Estos disparaban cohetes de 20 mm que pesaban 90 g y contenían 19 g de explosivo. Fliegerfaust B. La segunda versión, el Fliegerfaust B Luftfaust aumentó la cantidad de cañones, agregando 5 más con lo que quedó en 9 cañones. El arma tenía una longitud total de 150 centímetros y pesaba 6,5 kilogramos. Primero se disparaban 4 cañones uno por medio y los 5 restantes se disparaban 0,1 segundos más tarde para evitar que los cohetes impactaran entre ellos y las estelas perjudicaran su curso. Fliegerfaust C. También se construyó un prototipo con 6 cañones de 30 milímetros. Usaba los proyectiles del Maschine Cannon MK-108 usado en aviones como el Me-262. Pesaban 330 g y contenían 75 g de explosivos. Solo quedó en etapa de pruebas. El Fliegerfaust no fue un arma exitosa a causa de su corto alcance causado por la gran dispersión de sus proyectiles, así que el alcance teórico de 500 metros jamás fue alcanzado. Sin embargo, se emitieron grandes órdenes para esta arma en 1945, con más de 10.000 lanzadores y 4 millones de cohetes. Pero solo 80 de estos sistemas fueron usados en pruebas de combate, en este caso por una unidad basada en Saarbrücken. Puesto 5. Bomba voladora V-1 Reichenberg. La bomba voladora V-1 fue el primer misil de crucero que se utilizó en la historia por la Alemania nazi. La V-1 fue desarrollado por Peenemünde a pedido de la Luftwaffe Fuerza Aérea de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial 1939-1945. Su ingeniería se valía de un motor de jet y una cabeza explosiva de 1 tonelada y se utilizó entre junio de 1944 y marzo de 1945. Principalmente cumplía la función de un arma de venganza para contrarrestar los bombardeos aliados sobre ciudades alemanas y para tratar que Gran Bretaña se rindiera. La Vergeltungswaffe ins arma de represalia 1 o V-1, apareció por primera vez en combate en junio de 1944, cuando una bomba volante V-1 alemana fue disparada sobre Londres. Fue la primera de unas 7.500 bombas lanzadas contra Inglaterra. La V-1 se asemejaba a un pequeño avión con una pequeña ala superior de aproximadamente 5 metros. El motor que movía la V-1 emitía un zumbido peculiar, sonido que la hizo famosa y que incluso los técnicos alemanes amplificaban con objeto de producir mayor pánico entre la población mientras la bomba caía. Puesto 4. Bomba radioguiada Fritz X. No hay mucha información acerca de esta arma, pero lo que se sabe hasta ahora es que la Fritz X, una de las bombas alemanas más secretas, es ampliamente considerada como la predecesora de la bomba inteligente de hoy. La bomba planeadora era radioguiada y llevaba a más de 350 kilos de explosivos. Era capaz de golpear blancos fuertemente protegidos como acorazados y cruceros pesados. Podía penetrar blindajes de 70 centímetros de espesor y podía lanzarse desde 20.000 pies de altura, lo que significa que podría mantenerse fuera del alcance de la artillería antiaérea de esa época. Puesto 3. Cañón sónico. A principios de los 40, el Dr. Richard Walauschek desarrolló un arma revolucionaria a la que denominó cañón sónico.
Estaba formado por dos reflectores parabólicos conectados por varios tubos que formaban una cámara de disparo. A través de los tubos entraba en la cámara una mezcla de oxígeno y metano que era detonada de forma cíclica. Las ondas de sonido producidas por las explosiones, por reflexión, generaban una onda de choque de gran intensidad que creaba un rayo sónico de enorme amplitud. La nota aguda que enviaba superaba los 1000 milibares a casi 50 metros. A esta distancia, medio minuto de exposición mataría a cualquiera que se encontrara cerca, y a 250 metros seguiría produciendo un dolor insoportable. Esta curiosa arma no fue nunca empleada en un campo de batalla, era muy voluminosa, pues el segundo reflector medía más de 3 metros, aunque hay rumores de que se usó con animales. Además de la pistola de Vortex y el viento cañón, las ondas de aire invisible se utilizaron en otras máquinas diseñadas por los científicos en Lofer, llamado cañón de sonido. Diseñado por el Dr. Richard Walauschek, el cañón consistía en grandes reflectores, la versión definitiva tenía un diámetro de más de 3 metros. Los platos estaban conectados a una cámara compuesta por varios tubos de cocción en subunidades. Puesto 2. Arma solar. Un espejo solar casi de 2 kilómetros de largo pretendía ser un arma solar de un proyecto secreto nazi. El proyecto nazi fue publicado en 1945 en la revista Life, fue una de las investigaciones científicas de los nazis, pretendían colocar en órbita una especie de espejo solar que actuaría de forma similar a las lupas que utilizan los escolares para crear fuego. Según se describe en un artículo de 1945 de la revista Life, los científicos de los E.U se acercaron a las intenciones que los nazis habían puesto en construir un arma solar en el espacio capaz de freír ciudades enteras. Al terminar la guerra, los aliados que habían quedado victoriosos dieron con algunos de los planes que habían permanecido en secreto nazi, en el que según pudieron averiguar los alemanes pretendía colocar un arma espejo en órbita a una distancia de 24.344 kilómetros, un complejo arma solar con unas dimensiones que en un principio debían de alcanzar 1,6 kilómetros de diámetro. La intención era muy clara: freír ciudades enteras con un haz de luz solar. La propuesta de que el Tercer Reich construyera un arma solar, no se sabe de quién llegó, pero se sabe que detrás de las investigaciones en secreto nazi se encontraba Hermann Julius Ober, un físico alemán de renombre quien fue uno de los padres de la astronáutica. El gran espejo solar tendría también anclajes para que los cohetes de suministros atracaran en la enorme placa de emisión de rayo solar fulminante. Nunca llegaron a construir el arma solar o espejo solar, pero las intenciones eran bien claras, según la publicación en julio de 1945 de la revista Life. Puesto 1. La campana nazi. Die Glocke. La campana, en alemán, es un supuesto proyecto ultra secreto nazi, realizado durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial, el momento que aprovecharon muchos científicos e ingenieros para presentar planos de cohetes, aviones a reacción y tanques de proporciones monstruosas que le hubieran dado un giro al curso de la guerra, conocidos como Wunderwaffen o armas maravillosas. Lo que hace especial a la campana es el misterio que la rodea en torno a su supuesta existencia, así como el fin que tenía, el cual sigue siendo un misterio. La campana fue creada en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial 1943-1945, en la locación secreta nazi conocida como Der Riese, o el Gigante, una base experimental ultra secreta ubicada entre las montañas Soul y el castillo Xiaz. Esta base constaba de 7 laboratorios, cubiertos bajo las montañas. La base fue construida por trabajadores forzados soviéticos y polacos, vigilados por hombres de la Schutzstaffel SS. La campana estaba hecha de un metal especialmente pesado y estaba encadenada al suelo. Medía 5 metros de alto, por 3 de diámetro. En su parte frontal llevaba el símbolo nazi, tenía 2 cilindros giratorios que contenían una sustancia parecida al mercurio, llamada Xerum 525. Se dice también que este líquido era extremadamente radioactivo, y muchos de los científicos que trabajaban en la campana mientras esta estaba encendida, murieron de cáncer. Cuando giraba en sentido contrario, desprendía un brillo de color violeta. El exterior del artefacto estaba forrado con un material de cerámica. Curiosamente, los transbordadores espaciales de la NASA, como el Columbia, estaban envueltos en su capa más superficial por un revestimiento de losetas de cerámicas, que hacen la función de un aislante térmico.
Los planos originales de la campana se perdieron, luego de que gran parte de Derry se fuese destruida por los aliados en 1945, luego de su descubrimiento. Cuando se ponía en funcionamiento la campana y los dos cilindros rotatorios giraban contrariamente y el objeto se eleva, pudiendo desplazarse, el artefacto despedía unas radiaciones que llegaron a afectar a los científicos del proyecto. Era el primer prototipo de motor contra la gravedad y abrió un camino nuevo en el camino de la física y la tecnología. De este modo este ingenio técnico podía servir como el sistema de propulsión que necesitaban los ovnis nazis que se estaban desarrollando en las últimas fases de la guerra. Todos sabemos quiénes fueron los nazis, en qué influyeron y mucho más. Pero, ¿qué pasaría si no hubieran estado en la Segunda Guerra Mundial? ¿O qué pasaría si la Segunda Guerra Mundial no hubiera existido? Son muchas las preguntas que nos hacemos hasta hoy. ¿Qué crees tú? Déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, para estar al tanto de los nuevos vídeos. Si te gustó el vídeo, dale like. Y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Esto fue todo. Nos vemos pronto.